Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a esta novena sesión del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. Vamos saludando a las personas que se conectan en redes sociales, en eso que pues se suma más personas a la transmisión. Está Romina Florencia desde Argentina, está María Isabel Meneses, también nos envía saludos Susana Castro, Armando Negrón desde La Paz, Bolivia, Segundo Chimbo desde Bolívar, Ecuador, Jimmy Nole desde Lago Agrio, Sucumbíos, Ecuador, Gilbert Napoleón Gaibor desde Chillanes, Laura Coronel también desde Ecuador, Mesías Ruano desde Santo Domingo de los Áchilas, Sandra Janet Méndez desde Bolivia, Miriam González de Santa Cruz, Bolivia, también Seca Eden nos saluda desde Honduras, Fernando Anselmo Escobar desde Querétaro, México, Víctor Hidalgo desde Quito, abogada Ana de la Cruz desde Portoviejo en Ecuador, Juan Héctor Martín Meléndez de Guadalajara, Narciso Martínez Rodríguez en México, Narcisa Peñafiel en Quevedo, Carlina Orellana en Honduras, Jimena Rodríguez en Ecuador, Víctor Hidalgo también nos envía saludos Jesús Zambrano, Mari Hualpa desde Ecuador, Juan Carlos Solías desde Colombia y Karen Jiménez también nos envía muchos saludos. Qué bueno ver que ya se van conectando más personas a esta transmisión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tendremos una sola conferencia que será la del doctor Edgar Hernández a propósito de su reciente publicación denominada El Moving Laboral. Una obra que desde luego tiene altísima relevancia dado el tratamiento que tenemos en este programa académico y como no puede ser de otra manera, el Moving Laboral representa una institución que merece ser puntualmente analizada, que merece sobre todo que podamos realmente dimensionar cuáles son los alcances que tiene esta institución jurídica que en un contexto tan conflictivo como el que vivimos en nuestros días, no solamente en Ecuador, sino a nivel de América Latina, y yo diría a nivel mundial, se ha vuelto un fenómeno muy marcado, un fenómeno que desde luego merece una óptica también doctrinaria, y creo que el doctor Edgar Hernández ha, ha, se ha tomado pues esa atribución, se ha tomado ese trabajo de poderse adentrar en lo que son estos estudios para determinar qué es el moving laboral, cómo opera, cómo lo deberíamos concebir, entender qué es lo que deberíamos de hacer cuando se producen este tipo de situaciones en el contexto laboral. Así que sin más, voy a presentarles al doctor Edgar Hernández. Él es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales y doctorante en Derecho Penal con 14 años de experiencia en el servicio público y como abogado postulante. Además, ha sido docente, facilitador y conferencista en diversas instituciones gubernamentales educativas y empresas privadas. Ha sido reconocido honoríficamente al servicio público por la Cámara de Diputados de la Legislatura en México. Es profesional con más de 130 diplomas y reconocimientos en programas de capacitación y actualización profesional en el ámbito jurídico. Reitero, el doctor Edgar Hernández abordará el tema relacionado con el moving laboral. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Armijos. Le agradezco muchísimo su participación y esta invitación que me han hecho el honor de invitarme. Le agradezco a Latin Juris en general, a todos nuestros asistentes. Pues sí, pues no quisiera dejar pasar que este tema del moving, a raíz de que pues este tema se ha tomado en cuenta pues unos años atrás, siempre ha existido, pero a la realidad jurídica, a la realidad normativa, pues bueno, se ha hecho un fenómeno que no se había hecho caso. Pues quisiera contarles pues, cómo surge este bebé llamado el mobbing, una realidad o estrategia de permanencia laboral.
Fíjense que en el contexto he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes a América Latina, entre ellos Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, y he tenido la oportunidad de platicar con instituciones, tanto públicas como privadas, gremios laborales, donde hemos hecho pues una investigación en conjunto de qué está pasando en nuestro tema laboral. ¿Qué fenómenos están saliendo fuera de control? Y el mobbing es uno de esos fenómenos. Este fenómeno social, si bien es cierto, se conocía desde hace mucho tiempo, donde el jefe era el principal acosador sobre los subordinados. Hay que recordar que ese era como que el esquema general, creo que en toda institución, en toda empresa privada o todo ente público, que por la jerarquía, por el poder, por pues la característica de ser superior a quienes dependen en la relación laboral, pues se sometía a ciertas características dominantes sobre la víctima. Quiero hacerles saber qué es el mobbing. Bueno, pues el mobbing, la Organización Internacional denominada OIT, Organización Internacional del Trabajo, pues nos ha definido que el mobbing es una variante del acoso laboral, una acción que puede ser de forma verbal, de forma psicológica, donde de manera sistemática, repetida o persistente, y que se haya establecido o ejecutado en el lugar de trabajo o en la conexión con el trabajo, en relación a una persona o grupo de personas, va a herir a una víctima, humillándola, ofendiéndola o amedrentándola. Fíjense que pareciera una conceptualización pues muy somera, pero pues bueno, me he metido a investigar un poco dentro de la normatividad que hay en México y en América Latina, donde en diversas legislaciones no tenemos un tipo tanto penal ni tipo administrativo sobre el mobbing o el acoso laboral. Hay analogías, hay en este caso pues alguna variante que toca estas circunstancias, pero podemos darnos cuenta que en América Latina pues nos encontramos a diversas instituciones, tanto investigadoras como judiciales, que por no reunir la característica de la tipicidad, la fundamentación y la motivación dentro de las investigaciones o la judicialización de estas conductas, están quedando impunes este tipo de delitos. Pero vaya, el mobbing tiene dos caras que un poquito más adelante les voy a comentar qué pasa. Quiero precisarles que aquí en México, pues México hemos sido uno de los países que tiene mayor índice en la comisión del mobbing. Este índice que pues pareciera que de repente que es una realidad que nadie quiere ver. Y creo que en América Latina lo podemos ver institucionalmente, socialmente, de la figurativa que la queramos ver, a veces se pierde esa circunstancia. Es un tema que a veces no nada más es de un tema de género, sino ya es un tema, un fenómeno social que está teniendo varias variantes. Perdona la redundancia, pero pues bueno, vamos a empezar eh, partiendo de esta conceptualización que nos hace la OIT, esta Organización Internacional del Trabajo, en la cual pues ha tenido ciertas recomendaciones, ha estado buscando cómo contraatacar el mobbing. Estas problemáticas social que se ha generado en la dinámica social en los ámbitos laborales, les digo, este no nada más es un tema institucional, sino también es de la iniciativa privada en cualquier país de Latinoamérica en este caso. Pues vaya, abarca más de los requerimientos laborales, porque a partir de ello, todos los mecanismos que las empresas o las instituciones de control interno no han sido suficientes para garantizar la integridad laboral ni dinámica ni integral de los trabajadores. Hay que recordar que pues aquí vamos a encontrar con dos figuras
dentro de esta conducta del mobbing, que es la víctima y el victimario. El victimario, pues bueno, hay que definirlo por establecimientos internacionales dentro del derecho penal, derecho administrativo, como la víctima, pues es, en términos básicos, es quien recae la conducta en la cual tiene un perjuicio y es acreedor a una reparación del daño. Y el victimario es aquel que va a ejecutar una serie de conductas para transgredir a una segunda persona, llámese víctima, en la cual va a determinar el daño tanto físico como psicológico en materia del mobbing que ahorita que estamos definiendo. Pero pues bueno, estas dos figuras son importantes porque sin ellas no podemos acreditar esta conducta en los ámbitos penales, administrativos, judiciales o no judicializados, y ahorita los vamos a ver más adelante por qué. Pues bueno, el mobbing, ¿cómo lo hemos definido o cómo hemos tratado de darle una conceptualización? Ya que dentro de las normativas lo apegan más al acoso laboral, pero el mobbing va más allá del acoso laboral. Nosotros lo hemos definido, hemos hecho una construcción de esta definición como aquella conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima. Aquí por lo regular, y fíjense que esto es una variante del mobbing, que puede pasar un jefe de una institución o de una empresa a ser víctima y victimario en un mismo momento, que vamos a ir explicando ahí en la tipología. Pues bueno, dentro de esta definición, pues el objetivo es excluir de la organización o de la institución o satisfacer una necesidad. Una necesidad pues puede ser tanto física, sexual o económica en este sentido. El hostigador, llámese el victimario, pues las conductas que representan constantemente son las de agredir, controlar o destruir y se presentan sistemáticamente a partir de una serie de actos definidos como comportamientos hostiles. Y estos tipos de actos, pues bueno, muchas de las veces son aislados, no necesitan ser, pues bueno, tener testigos o hacerlo con más personas. Este tipo de conductas, pues hay que tener en cuenta que siempre son de una comisión confidencial, que pues bueno, ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. La dinámica de esta conducta hostil varía, pues ya que puede llevarse agresiones tanto verbales en la persona de la que se está cometiendo la propia agresión, hasta una carga de trabajos innecesarios en el tema laboral. Esto, pues bueno, ¿qué finalidad va a tener dentro de la definición del mobbing? Pues bueno, te merma la propia autoestima, te merma la salud, la integridad física, la integridad emocional, tu libertad o la propia seguridad de la persona. Esto pues deja en un estado de indefensión a la propia víctima por su tipo de conductas. Nosotros en este trabajo, en la práctica, pues hemos clasificado o hemos hecho una tipología sobre en qué situaciones o en qué variantes este fenómeno social está evolucionando. Como les decía que muchas de las veces teníamos la conceptualización o la definición de que el mobbing se cometía o ese acoso laboral se cometía únicamente por el jefe hacia sus subordinados, a sus trabajadores, a su propia secretaria, a sus allegados, pero no con la misma categoría. ¿Cuál ha sido la evolución? Esa evolución nosotros lo hemos visto en Latinoamérica y pues bueno, se ha conceptualizado, se ha definido también por la Organización Internacional del Trabajo, la propia ONU, a través del convenio número 190, donde es el primer lineamiento, donde ha invitado a los países de América Latina sobre la violencia y el acoso.
en el año 2019. Esto, pues bueno, dentro de los antecedentes que tenemos, Uruguay ha sido el primer país del mundo en ratificarlo. Posteriormente lo hizo Argentina y Ecuador, en el cual, pues bueno, tienen una oportunidad de mantener el liderazgo en la ratificación de este convenio en el sistema normativo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y hay que recordar que la ONU Mujeres ha sido una de las instituciones muy importantes para efecto de erradicar el mobbing institucionalmente y empresarialmente. Estas mismas organizaciones y con el trabajo que hemos estado nosotros reflejando, hemos deducido 3 variantes de este fenómeno social. Una variante que es una forma horizontal. ¿Cómo se define? Cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente del trabajo, es decir, activo y un pasivo. Este activo y este pasivo, entiéndase víctima, victimario, ocupan un nivel similar en su jerarquía ocupacional. Si me permiten, les voy a contar una anécdota sin decir la institución ni los nombres de las personas para no afectar la confidencialidad de ese tipo de asuntos. Esto nada más es para ejemplificar esta tipología. Les comento, en México hay una empresa muy relevante que hace productos de limpieza. En estos productos de limpieza, pues bueno, hacen contrataciones sobre personal de la misma jerarquía, que son auxiliares generales. Este cargo de auxiliares generales, pues ocupan la misma situación laboral para hacer como que un poco de todo. En uno de los casos que hemos tratado de defender, en el cual en su momento se judicializó y pudimos ser asesores jurídicos para representar a esta persona, en este caso fue un hombre que era acosado por una mujer. Este tema pues ya perdió también la disyuntiva de que podía ser una violencia de género únicamente con las mujeres, pero esta variante pues ya también ha sobrepasado y ha volteado los géneros. También hay hombres que han sido víctimas de esta conducta del mobbing, y en este caso pues una compañera de trabajo, a la persona que representábamos, pues diario la hostigaba, diario le mandaba mensajes, diario pues hasta a veces buscaba formas de chantajearlo, incluso pues diciéndole pues circunstancias de que si no andaba con esta persona, pues ella iba a manifestarle a sus jefes caso contrario, que él era el que la acosaba, que él era el que la toqueteaba y que incluso quería abusar de forma sexual con esta persona. Pero esta chica pues lo que hacía era pedirle una cantidad de nómina cada semana que este trabajador le pagaban su nómina, pues ella le pedía el 20% de ello. Es pues un claro ejemplo de cómo podemos ver la tipología de forma horizontal cuando de trabajadores del mismo rango, de la misma subordinación, cometen esta variante en su forma horizontal. Otra de las variantes que nosotros hemos pues deducido y hemos estado haciendo las investigaciones pertinentes es la forma vertical descendente. Esta pues sucede que cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad con respecto a la víctima. Esto pues hay que recordar que es la temática que teníamos anteriormente, que pues pasaban a ser del jefe al subordinado. Déjenme contarles también un asunto que tuvimos, eso sí fue en una institución pública de gobierno estatal, donde pues el director, no decimos el área en específico, le pedía a su secretaria que para poder salir temprano de su horario laboral, pues tenía que pasar diariamente a darle un beso en la boca a su jefe. Pues bueno, son circunstancias porque cuando no accedía esta chica,
pues bueno, ya presentaba como que descuentos sin justificar, cargas de trabajo, la ridiculizaba en frente de sus demás compañeros, hacía que hiciera sus temas personales como ir a la tintorería, como pagar su luz, incluso hasta lavar su propio vehículo, pues ya eran temas donde el mobbing era sistemático y ya le causaba un deterioro psicológico a la víctima. Otro esquema dentro de la tipología del mobbing, pues tenemos el tema vertical ascendente. Fíjense, ya vimos pues esta parte donde entre compañeros de la misma jerarquía se realizan el mobbing. La que conocíamos donde el jefe pues abusaba de su autoridad sobre sus subordinados, pero que creen que últimamente ha sido una variante pues que ha llamado mucho la atención en América Latina, que es la vertical ascendente. Conocíamos que el jefe era el que manipulaba a los subordinados para obtener un beneficio o un tema en específico. Ahí entraban hasta los esquemas sexuales. Pero ahora, fíjense que esta vertiente, los subordinados eran los que cometen pues la conducta sobre sus superiores. ¿En qué sentido? Esta tipología vertical ascendente ocurre con un menor de frecuencia o ya se está haciendo mayoritario, yo creo que sí, ya en América Latina, y se refiere cuando el hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos con respecto al puesto funcional o de jefe victimizado. Esto, ¿cómo lo podemos ejemplificar? En México, esta ya se volvió una estrategia de permanencia laboral. De hecho, pues el título de esta obra, pues va a identificar cuándo ha sido una realidad o cuándo es una estrategia de permanencia laboral. Y esta estrategia de permanencia laboral, ¿en qué ha consistido? Que a veces esto nos ha pasado y lo hemos podido defender nosotros como abogados consultores. ¿Qué pasa en administraciones? Cuando hay un cambio de administración, ya llámese municipal, estatal o incluso hasta federal, porque hemos tenido casos relevantes en este sentido, cuando llegan los nuevos jefes y pues creo que lo inicial que hacen es hacer una depuración de sus áreas. Esta depuración de sus áreas consiste pues bueno en correr a toda la gente de una administración saliente. Pero pues en particular, y no nada más el género femenino, sino también el masculino, pues han optado por, pues llamarlo así, extorsionar a sus jefes, diciéndoles que si los corren o que les quitan el puesto, van a decir que los intentaron violar, los intentaron toquetear, meten el acoso sexual, el hostigamiento sexual, meten otro tipo de circunstancias donde pueden perjudicar, bueno, o han perjudicado pues, a sus jefes. En este caso, pues nosotros hemos tenido casos reales donde el jefe, al momento de pedir la renuncia de una secretaria o pedir hacer el despido justificado con diferentes características, pues así muy directamente ya empiezan con la permanencia laboral, extorsionando, amedrentando, haciéndoles pues incluso intuiciones de decirle, le voy a decir a tu esposa que empezás a andar conmigo, etcétera, etcétera. Y pues en qué ha caído este fenómeno social, pues que los jefes pues han mantenido a todas estas personas que los chantajean, y si no es por el tema económico, por el tema sexual, y pues bueno, se ha convertido en un fenómeno pues muy fuerte en México sobre este tipo de circunstancias. Pues bueno, nosotros sabemos que el mobbing pues es una conducta que a todas luces contrae daños físicos o psíquicos o psicológicos, ya que las medidas organizacionales pues han mantenido tanto hasta el aislamiento social como aquellos ataques a la vida privada de las personas. Han utilizado la violencia física, las agresiones verbales, sexuales y psicológicas. Y
por consecuencia, pues va a traer un despido injustificado o un daño económico. Este fenómeno social laboral no es solo cometido en empresas privadas, sino como hacemos referencia en instituciones públicas, lo que resulta que es un fenómeno cada vez más frecuente en los ámbitos laborales. Esta conducta también quiero mencionarles que conlleva mucho al sobajamiento laboral y si no en casi todos los temas, así lo ha determinado la OCC mundial, eh, en algunas detecciones sobre temas laborales, ha detectado que en muchos casos también existe la pretensión sexual hacia las víctimas, sin importar si sea hombre o mujer. Y esto, pues, dentro de nuestra práctica de defensa jurídica, pues nos ha conllevado a que a veces el tema femenino es la que acosa al masculino y viceversa. Pero pues bueno, ya es pues una situación que está saliendo a veces de la normativa legal de cada país. Pues bueno, pero también pues hay que tener en cuenta que el mobbing se está volviendo también una realidad laboral, ya que fíjense que hay un estudio muy interesante que hace la OCC Mundial en el Centro de Carrera Profesional, donde se orientó a verificar la problemática del mobbing. En el caso México, dio a conocer que 7 de cada 10 mexicanos han sufrido esta conducta, este acoso laboral, y que han sido sometidos tanto a conductas físicas como verbales, amenazantes, intimidatorias, y que en el ámbito laboral no solo existe la figura del acosador y el acosado, sino también, pues bueno, se involucran aquellos testigos falsos donde reportan una situación de acoso, donde parten a ser un ente importante dentro de los sistemas tanto penales como administrativos, ya que pues llegan a rebustecer a algunos dichos donde pues pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. En este pues, estudio que hace la OCC, dice que también 8 de cada 10 entrevistados confirman haber sido testigos de mobbing en contra de alguno de sus compañeros, alguno de sus jefes, y dentro de este estudio dice que el 11% reconoció haberlo ejercido de alguna forma y el 2% nada más aceptó hacerlo regularmente. Esto, pues bueno, eh, no nada más pasa en México, le digo, México es uno de los países que en tema porcentual es como de los que más sufre esta situación. Y dentro de la normativa penal, pues bueno, hemos encontrado que la variante dentro de la tipificación, tanto penal como administrativa, pues no se han quedado impunes este tipo de delitos, pero también han sido manipulados. Eso pues es una de las secuelas que está ocasionando este fenómeno. Pues dentro de estos esquemas hemos platicado también con médicos, psicólogos, incluso hasta psiquiátricas, eh, pues bueno, donde hemos preguntado, hemos estado buscando qué es nuestro agravio en el tema normativo, buscar cuál es el daño ocasionado sobre las personas que son víctimas del mobbing. Y pues bueno, entre ellos pues, los daños más relevantes han sido el estrés, la ansiedad, la depresión, la propia frustración laboral, la impotencia, el insomnio, la fatiga, la disminución de la propia autoestima, la humillación que puede ocasionar, los cambios en el comportamiento propio, el aislamiento no nada más social, sino personal con el familiar, pues es importante porque es una secuela psicológica que tiene una afectación en todos los sentidos de la persona. Y pues esto también ocasiona enfermedades físicas y mentales, úlceras. Hemos tenido y hemos sabido ya con expediente clínico de algunos suicidios donde tenían todas las características a causa del mobbing. eh, han adoptado hábitos adictivos donde empiezan a consumir drogas permitidas y no. Lo más regular
que se asemeja, que empiezan a tener las víctimas, los miedos personales, el sufrimiento de un estereotipo negativo, ausentismo, y pues bueno, el pensamiento del despido del trabajo, que es lo que a veces carcome o es lo que limita o no el que siga la víctima en los espacios laborales, pues ha causado hasta el mal desempeño, la disminución de la propia productividad en los ámbitos institucionales o privados, hasta las discapacidades laborales, entre otras. Pues estas situaciones, pues como lo podemos ver, pues nos vamos a la violación o la conculcación de los propios derechos humanos. Nosotros aquí en México tenemos un artículo muy importante que hace la observancia general a los derechos humanos, que es nuestro propio artículo primero constitucional, donde nos hace referencia en términos generales que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Pues hay que determinar que también México ha firmado diversos tratados internacionales para garantizar una vida digna de las personas, entre ellos pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José. Y con el mobbing, pues determinamos en un primer momento, de acuerdo a esta convención, que se violenta el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y moral, al libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición a discriminar, a tener un trato digno, a la honra, a tener el derecho al trabajo, a un ambiente laboral sano. Fíjense que hay pues una parte o un estudio que se contrapone dentro de la normatividad penal que dicen por qué el mobbing se encuentra dentro de los delitos sexuales. Pues miren, así como puede ser la variante sexual, también puede ser la variante a la libertad laboral, que puede traer otros contextos específicos en la normatividad penal, pero también en el contexto administrativo. Pues bueno, dentro de estos derechos hay que reconocer que los tratados internacionales también velan por las condiciones justas de trabajo. Y esta conducta del mobbing, pues al momento de hacer el sobajamiento o tratar al subordinado o al propio jefe haciendo trabajos innecesarios o aquellas humillaciones que pueden contener esta conducta, pues bueno, ya no entran o mejor dicho, encuadran en la tipicidad de la conculcación de estos derechos humanos. Y para este tipo de circunstancias, pues bueno, en América Latina se han tratado de buscar las tipificaciones normativas, pero no todas se encuadran con esta conducta o este fenómeno ya internacional, porque ha crecido tanto que no nada más en América Latina, sino ya en continentes europeos que son de una educación de primer mundo, está este fenómeno haciendo un gran hincapié en los temas laborales. Pero bueno, les voy a compartir aquí la experiencia en México, cómo nosotros hemos ayudado tanto a las víctimas a hacer valer pues estas denuncias o estas querellas, así como estos requerimientos normativos que les pretenden. Las vías para hacer efectivos estos derechos de las víctimas de mobbing, pues esto va dependiendo a veces de la víctima hasta dónde pretenda adquirir. En el caso de la rescisión laboral por causas imputables al empleador, pues bueno, tenemos que verificar la vía laboral. Si por otro lado se sufre de una conducta ilícita tipificada dentro de los códigos penales de las entidades o los federales o las leyes especiales de cada país, donde pues por ende el Estado pues está obligado a investigar sobre la responsabilidad y sancionar a los agresores. Y pues bueno, tenemos en este caso pues la vía penal, que si su pretensión en esta vía pues es buscar la reparación del daño, así como la indemnización por los daños que se sufre al ser víctima de esta conducta. Pero digo, esto no implica que se pueda ejercer esta única vía, sino pues se pueden ejercer en conjunto. Más pues se ha dado en este tipo de circunstancias
cuando son instituciones, cuando hay funcionarios de la política activa de cada país, a veces se pretende que una vía no sea la adecuada o no sea la que presione a tener una justicia de ello. Por eso platicamos de que no va desapegada que podamos utilizar diferentes vías. Antes de que pasemos a las vías, me gustaría dejarles en claro, en esta obra, nosotros, ¿qué buscamos para acreditar esta conducta de forma penal o de forma administrativa? Las características del mobbing, pues, ya sabemos que es una conducta premeditada. Esta se puede dar de forma horizontal o vertical, como ya lo hacíamos referencia. Pero lo que tenemos que acreditar dentro de esta conducta es que son formas sistemáticas y conexas. Dentro del derecho penal, pues hay que recordar que tenemos un nexo de causalidad. En el tema administrativo ya hacemos el reconocimiento que algunas autoridades ya lo están contemplando más en el derecho administrativo sancionador, en el cual pues ya hace referencia de esa conexidad que debe de existir entre la conducta y el hecho. Y pues aquí todos los hechos son enunciados en una queja que debe de coincidir con la dinámica de hostilidad. ¿Y qué hay que acreditar? Por ejemplo, el prejuicio que debe de tener la víctima, y esto porque ¿dónde se hace? ¿Dónde se busca? En los dictámenes periciales en materia de psicología forense, te van a determinar cuándo una persona sí efectivamente ha sido víctima del mobbing. Y dentro de estos dictámenes, pues hemos entrado a algunas fiscalías, hemos entrado ahí en pláticas con juzgadores. Hay una plática que tenemos muy interesante con agentes del Ministerio Público, la Corte Suprema, donde determina también los criterios para poder sancionar este tipo de conductas en Costa Rica, donde pues aquí en México se han adecuado, se han visto mucho este tipo de comportamientos en las dictaminaciones periciales en psicología forense, así como en Ecuador, que también se han estado adheriendo con estos criterios. Y pues, ¿cuál es la conducta que nos permite definir si una persona sí ha sido víctima del mobbing o no? Los 10 comportamientos más frecuentes que evidencian la existencia del mobbing, pues es asignar trabajo sin valor o utilidad alguna. Dos, pues existen conductas donde rebajan a la persona asignándoles trabajos por debajo de su capacidad profesional o de sus competencias habituales, porque a lo mejor pueden contratar a una persona para sacar contabilidad y el jefe pues le dice, ¿sabe qué? Pues como no ha accedido a todas las pretensiones que ha hecho, llámese económicas, sexuales o laborales, váyase a lavar mi carro. Ese comportamiento pues, es rebajar a la víctima por su competencia laboral. Otro de los puntos es ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que al 5 para las 6 en horario habitual le está pidiendo un informe que saque todas las características de la empresa donde, pues bueno, en un par de horas no se podría sacar. Otra de las características es evaluar el trabajo de manera equitativa o de forma sesgada. Pues bueno, eso es como que el pan de cada día en América Latina por parte de las instituciones y de las empresas. Desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional y pues bueno, atribuirlo a otro tipo de factores o a terceras personas. Una persona puede dar su 1000%, se puede poner la camiseta dentro del ámbito laboral y al momento de que sacan el buen resultado, el buen ingreso o la buena estadística, pues bueno, dicen, es por gracias a otro tipo de circunstancias, otro tipo de trabajo, otro tipo de características sin reconocer a quien verdaderamente hizo el esfuerzo.
Dentro de otra característica es ampliar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes. Fíjense que aquí quiero comentarles que esta situación, eh, pues pareciera que no trae mucha trascendencia en el tema normativo, pero lo tiene, porque a veces, si hablamos de conductas de jefe a subordinado, son los que a veces, oiga, es que la hoja está manchada, le cayó una gotita de café, ahora imprímame todo el informe completo y son más de 900 hojas. Entonces, ese tipo de menosprecio, de dramatizaciones por cosas o errores intrascendentes, pues bueno, tiene gran circunstancia en el daño psicológico hacia una víctima, un trabajador. Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. Esto pues incluye violación o conculcación de los derechos humanos por temas de raza, por tema de ideología, por tema político, etcétera, etcétera. Pues aquí entran mucho también este tipo de características. Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables, pues ya sabemos lo mismo, ¿no? Que tenemos al 5 para las 6, necesito que me saque, no sé, una contabilidad de hace 3 años y lo necesito en 15 minutos. Esto, pues bueno, son características que definen la conculcación de derechos humanos en el ámbito laboral. Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con diferentes superiores. Hay que recordar que, pues bueno, dentro de la tipología, cuando entre subordinados se está haciendo un menoscabo psicológico, emocional, y llega la amenaza en decir si tú vas y le cuentas al jefe, yo voy a decir que tú hiciste esto, que te robaste esto, y de ahí empiezan a fabricarles ciertas conductas atemorizando a sus propios compañeros. Y pues dentro de las características más frecuentes, pues es que se ignora, se excluye o se finge no verle o hacerle invisible al propio trabajador. Pues esta característica, cuando nosotros nos presentamos en una agencia del Ministerio Público o ante un órgano jurisdiccional donde se esté peleando este tipo de conductas, pues primero pasamos a solicitar esta dictaminación psicológica forense para determinar si realmente ha sido víctima de, ya que si no cumple con uno de tantas características que representa el mobbing o ser victimario del mobbing, pues estamos hablando de que entonces es un tema fabricado o un tema que se está tratando de configurar como delito o falta administrativa sin serlo. Para todos los abogados, todos los investigadores, cuando dicen, bueno, ¿y cómo vamos a determinar si este tipo de circunstancias son falsas o verdaderas? Pues ahí está la respuesta. La dictaminación psicológica forense es la que determina el grado de secuela de un tema de mobbing o no. Y pues bueno, ante estas circunstancias, recuerdan que hablamos de una realidad o de una estrategia de permanencia. Hablamos también de que cuando se fabrican este tipo de delitos o de faltas administrativas, siempre tenemos al amigo que va a rebucecer el de sí, yo vi que el jefe o sí, yo vi que el compañero le hizo, le dijo, diario le daba o le hacía. Pues bueno, en este trabajo, pues nosotros hemos podido también determinar pues, ese tipo de figuras que participan en este círculo vicioso del móvil. Y también tenemos las sanciones que ahorita platicaremos un poquito más adelante de esta parte. Y les voy a compartir aquí en México cómo hemos hecho valer esta conculcación de derechos humanos por las vías tanto penales, administrativas, civiles, etcétera, etcétera. En el primer término, nuestra vía penal, cuando la conducta se ha realizado en una empresa privada, pues nosotros hacemos la denuncia ante el Ministerio Público Regional o Local de la entidad federativa y esta pues es de donde se ha cometido la conducta y con qué efecto
¿Con qué finalidad? Es que sea investigada, se junten todos los elementos necesarios del delito para acreditar, o en su caso no, pues este tipo de conductas. Pero, ¿qué pasa cuando ha sido el mobbing cometida por servidores públicos de alguna institución pública? Pues estas, hay que recordar que existen fiscalías especializadas, en este caso en México. Nosotros tenemos esta fiscalía especializada en combate a la corrupción, donde investiga este tipo de delitos. Y hay que recordar en el tema penal, pues el tener esa investidura de servidor público es un agravante cuando se cometen este tipo de conductas. Pues hay que recordar que también en la vía civil, pues nosotros podemos hacer la demanda para solicitar la reparación del daño causado por el mobbing. Esto, pues, de acuerdo a las obligaciones que se contemplan en los códigos civiles, tanto regionales, estatales, como en los esquemas particulares. También, pues, en este esquema, y creo que es materia de este diplomado, pues, por la vía laboral. La vía laboral que, pues, va, y, pues, sobre todo a proteger todas las obligaciones que tiene el patrón con el trabajador, la empresa o la institución sobre el subordinado. Estas, pues bueno, aquí compartiendo la experiencia en México, pues se han realizado a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje, sobre las juntas federales también en los ámbitos institucionales. Y pues bueno, aquí tenemos una particularidad que en el tema de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de seguridad ciudadana y tránsito, la denuncia pues se promueve ante los tribunales de lo contencioso administrativo correspondientes. Y esto, pues bueno, hablando por la parte jurisdiccional, pero también tenemos una vía que es administrativa, no jurisdiccional, que esta, pues, por lo regular, cuando son en instituciones, pues hablamos de que todas estas quejas, cuando se comete el mobbing, se van a denunciar ante las propias contralorías internas y en el caso de las instituciones públicas. Y para el caso de estos servidores públicos pertenecientes a las áreas de seguridad, tanto pública como tránsito y vialidad, pues se promueven ante las comisiones de honor y justicia establecidas para ello. Estas vías administrativas no jurisdiccionales, pues también conllevan la parte de hacerlo ante las comisiones, tanto nacional, estatal, así como las municipales de derechos humanos. Estas instituciones, a pesar de proteger los derechos que conlleva el trabajador, pues también genera un precedente ante las demás vías y pues va a ser un medio de coaccionar tanto a las instituciones como a las empresas de tomar las medidas necesarias y evitar que se siga conculcando la integridad tanto física como psicológica del trabajador. Aquí, pues bueno, quiero hacerles hincapié en la experiencia México. Aquí nosotros en el Código Penal del Estado de México, en su exposición de motivos, crea el tipo penal de acoso sexual con un propósito de conservar la tranquilidad laboral. Esto particularmente, pues bueno, se sometía o se enfocaba a favor de las mujeres, pero pues ahorita dentro de la dinámica normativa y social que se ha dado aquí en México, pues han tenido que adentrar ambos géneros en esta circunstancia, y esto pues no implicaba que dejar al hombre fuera del contexto jurídico, ya que pues en muchos de los casos, en la misma dinámica de este fenómeno social, pues vemos que cada vez se consume al género masculino. Pues bueno, aquí la utilización del mobbing para obtener la permanencia laboral, pues hemos visto que cada vez se hace una realidad en nuestra sociedad. Hay un gran índice de delitos por mobbing. Nosotros si buscamos, aquí tenemos instituciones que han hecho estudios, en este caso el INEGI, que es nuestra organización estadística nacional, donde determina que los delitos por mobbing a nivel nacional han crecido hasta un 600%
en un ciclo laboral, en un año, en un año contemplado, y se ha detectado que esta conducta pues es utilizada como un mecanismo malintencionado para conseguir que pues dentro de las personas que entran en los recortes laborales, entiéndase por despido justificado e injustificado, utilizan cada vez más el chantaje, la mentira o las amenazas para conseguir un aumento salarial, un puesto mejor o cualquier otro beneficio, incluso utilizando estos falsos testigos que quieran justificar dicha conducta. ¿Qué pasa cuando se denuncia falsamente el móvil? Pues esto se hace, creo que ya como una estrategia de permanencia laboral en diferentes sentidos. En América Latina hemos visto que este fenómeno está sobrepasando los lineamientos normativos. Pues ya sea la vía administrativa o la vía judicial, no solo porque se faltan los principios humanos dentro de una sociedad, sino que se van a conculcar reglas básicas de convivencia y respeto. El Estado hay que considerar que se ha creado para utilizar mecanismos para regular todas las conductas humanas que se han generado, pero aquí el hacer una falsa denuncia de móvil, una acusación o denuncia falsa, pues va a estipular ciertas sanciones. ¿Y cómo lo podemos ver? También por las dictaminaciones en psicología forense. Aquí en México, pues bueno, el hacer una falsa denuncia se impone de 1 a 5 años de prisión y hasta 500 días de multa y hasta los mismos 1000 por concepto de reparación del daño. Al que impute falsamente a otro un hecho considerado como delito por la ley, y si esta imputación se hiciera ante un funcionario, entiéndase por una autoridad tanto administrativa como investigadora o judicial, por razón de su cargo debe proceder a una persecución del mismo. Y esto puede agravarse con sus diferentes disyuntivas normativas. Pues hay que considerar que este tipo de conductas, cuando se utiliza por estrategia de permanencia laboral, ya lo han visto, pues, como ya normativamente se estudia, se estructura, y pues esta estrategia para permanecer dentro de las empresas privadas como las instituciones públicas, pues a veces contraen una coacción para mantenerse ahí. En primer término, porque les explico la experiencia en México. Ese delito de esa denuncia falsa por el móvil, aquí hablamos de que es un delito de oficio, que no amerita una suspensión condicional para llevar un proceso penal fuera de un reclusorio, de un centro para dichos efectos. Pero por otra parte es necesario manifestar que muchos pseudoprofesionistas del derecho, faltos de ética, recomiendan realizar esas falsas denuncias para seguir permaneciendo en las instituciones. Pero pues bueno, no cuentan que al no tener una teoría del caso, no contar con la justificación tanto documental como la integral dentro de un esquema laboral, pues bueno, se puede acreditar o desacreditar en este tipo de circunstancias. ¿Y qué va a pasar con esos testigos falsos? Pues bueno, también si nos vamos a los códigos penales, a la legislación penal de cada país, muchos ya están regulando la falsedad del delito. Esta estrategia de permanencia laboral cada vez se ha hecho más consecuente de decir, ¿sabes qué? Esos pseudo asesores que les dicen, pues ve y denuncia, impútale un delito, impútale el mobbing, tu comadre que está en la oficina te va a ayudar a rebustecer ese tipo de circunstancias. Y pues cuando ya estamos en el tema tanto penal como administrativo, pues bueno, se le da ese seguimiento, pero cuando se hacen las dictaminaciones periciales y se determina que esa conducta no, pues no tiene esa agresión psicológica o física
que en su momento se va a determinar por las autoridades investigadoras o judiciales, pues ahí es cuando este tipo de delitos no prosperan. Pero cada vez este fenómeno social se ha hecho como una estrategia para que pues, se trate de contener un beneficio no nada más económico, sino pues hasta sexual o un fin diferente. ¿En dónde se va a dar? En las conciliaciones, en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahí es donde para no llevar un procedimiento, porque este tipo de circunstancias, el hacer una falsa denuncia, ¿qué incurre? Pues que estigmatiza tanto al trabajador o como a un jefe de una empresa o de una institución tanto pública, socialmente y laboralmente, porque esa estigmatización que le hacen, pues ya saben que esto pasa de voz en voz y cuando él pretende hacer una nueva formalidad para obtener un nuevo trabajo, pues no va a haber alguien o una mala recomendación que va a determinar que estaba sujetado bajo este tipo de procedimientos. Pero pues bueno, los abogados, cuando hacemos la defensa en la penal como en el tema administrativo, pues ya sabemos qué tipo de circunstancias tenemos que ir acreditando o desacreditando eh, para, pues, bueno, este tipo de circunstancias no dejarlas impunes o en su momento defenderlas y dejarlas en esquemas absolutorios cuando no tienen esa responsabilidad o no se ha cometido ese tipo de esquemas. Eh, Sabemos que ese tipo de violencia que es el mobbing o ese acoso son inaceptables en cualquier lugar. Hay que estar más alertas, pues el riesgo de violencia se acrecentó a partir del brote de COVID-19, porque si antes se daba presencialmente, ahora ya tenemos que también el mobbing se vuelve o se transmite también de forma en esas convivencias digitales y pues es un recordatorio que el delito evoluciona de acuerdo a las circunstancias o la propia dinámica social. Y pues la frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia. Esto con más riesgos para tanto para hombres como mujeres trabajadoras, ya que es una parte o es un esquema grave de violación de derechos humanos. La productividad. Recuerdo que dice el director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, y que al referirse a la importancia de este convenio, una de las primeras cosas que debe de desaparecer a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, estaba haciendo la desaparición. ¿Y esto por qué? Porque el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios, mantuvieron el empleo a expuestas a violencias laborales. Y en la calificación de índices de este tipo de conductas, quien más resintió estas circunstancias fueron las mujeres. Pero pues bueno, es importante que puedan echarle un vistazo a el convenio 190, ya que introduce una serie de importantes innovaciones en materia del móvil. Por primera vez se aclara lo que debe de entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y se precisan las medidas que deben de tomarse para prevenirla y sobre todo adoptar medidas que al momento de que se reaccione ante una conducta de este tipo pueda haber ya mecanismos que puedan ayudar a la prevención y a la sanción de los mismos. Hay que recordar que este convenio afirma que la violencia y el acoso pueden constituir una violación o un abuso a los derechos humanos, una amenaza para la igualdad de oportunidades y que estas son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Las mujeres trabajadoras en Latinoamérica lideran un movimiento para la ratificación en sus países. Tengan en cuenta que hay muchas asociaciones o sociedades civiles que reconocen la importancia de generar entornos de trabajo seguros y libres de violencia de género. Y pues pues bueno, estas mujeres trabajadoras lo que tratan de implementar en sus países, que a pesar de que ya tienen casi ya 2 años
de esa solicitud de la ratificación del convenio 190, pues no se ha generado. Pues hay que comentar que esto le permite abrir un diálogo donde el Estado, los empleadores y los trabajadores pueden examinar una legislación y una práctica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo cambios normativos importantes, identificar los retos de su aplicación y sobre todo fomentar los cambios culturales para un entorno de tolerancia cero. Esto a la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Hay que recordar que si queremos nosotros erradicar algún delito, algún esquema que ya ese fenómeno social ya esté perjudicando además a la sociedad, tenemos que tratarlo principalmente por los temas de educación, por los temas normativos. Hay que tratar por temas que sean preventivos y no reactivos. Por ejemplo, uno de los países que me ha impactado ha sido Argentina, ya que ha iniciado estos procesos para llevar cambios normativos sustanciales. El gobierno ha lanzado una mesa interministerial liderada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde ha creado a múltiples ministerios e institutos, ha comprometido a la propia sociedad para desarrollar un plan de acción para la aplicación del convenio 190. Y esto pues ha incluido hasta consultas tripartitas, ha elaborado proyectos para la aplicación del convenio, las propias formaciones, la sensibilización y la generación de herramientas. Esto, pues bueno, porque a mí me ha sorprendido Argentina, porque en sus rasgos, en los temas laborales, ha sido uno de los países que ya se está haciendo pioneros en los controles sobre el móvil, en este caso. México, pues bueno, ha tratado de estar haciendo un seguimiento de ello. Hay leyes que sí contienen todo este tipo de circunstancias, que ya está metiendo la reglamentación del convenio 190, todas esas aplicaciones, pero pues bueno, muchas instituciones lo han tenido como letra muerta. Y Argentina lo ha tomado muy en serio, ha retomado sus sociedades, ha tomado sus institutos, su propio gobierno para aplicar este tipo de circunstancias. La importancia que ha tenido aquí en México que nuestras cámaras, tanto de diputados como senadores, han estado metiendo últimamente esquemas de este convenio donde se han estado debatiendo las reglas principales o las bases normativas para poder nosotros regular el móvil, ya que, como lo he dicho, en algunas normatividades, en algunos estados de nuestra República Mexicana, nuestro Código Penal falta redactar una variante determinante que hable del móvil. Nuestra Suprema Corte de Justicia ya tiene pues una tesis aislada en materia del trabajo sobre el móvil, donde ya ha reconocido la figura, pero esta tesitura pues no ha sido complementada o integrada a nuestro contexto penal, ni mucho menos administrativo. ¿Para qué? Para tener una figura típica, una tipificación de esta conducta. Porque si nos vamos al tema laboral, pierde sus características. Muchas veces este fenómeno está evolucionando tanto que está superando la normatividad. Y así como hemos visto que se han quedado víctimas sin tener una justicia, y hemos visto victimarios que inocentemente han sido procesados, incluso hasta sancionados por conductas que no han cometido. Pues bueno, este convenio, la parte esencial de las normas internacionales del trabajo, como un instrumento jurídico elaborado por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es con el objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos en el mundo laboral. Hay que recordar que creo que en América Latina, en Latinoamérica, la reforma laboral ahorita con el COVID ha ido evolucionando. No se tenían pues, esquematizados o justificados qué pasaría con los trabajadores que están viviendo, han sido
víctimas de esta enfermedad a nivel mundial, donde nuestra propia normatividad no tenía contextualizada pues esa parte de una pandemia, cómo cambió, cómo dio el giro normativo en este tipo de circunstancias. Y ese giro normativo pues ha permitido tener lagunas en muchos países donde no se ha determinado qué pasa con una persona que se enfermó y que enferma en su casa haciendo su home office, mejor conocido a nivel nacional e internacional, ha hecho su trabajo, ha hecho un esfuerzo en esa pretensión, pero no ha sido justificada, no ha sido regulada esa parte cuando hay maltratos digitales, cibernéticos, donde ya empiezan a haber delitos, donde empieza a correlacionarse la tecnología sobre este tipo de esquemas. Son temas importantes que en este tipo de mesas, y agradezco a Latin Juris, al doctor Armijos, por este tipo de espacios, porque aquí creo que se ha ido desprendiendo todo este tipo de circunstancias, cómo está evolucionando el mundo laboral a nivel internacional. Pues bueno, para concluir y hacer hincapié en este esquema del móvil, la existencia del mobbing en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, es una realidad que lo tenemos al día a día. Y conocemos que tanto mujeres como hombres son sobajados laboralmente, y no nada más aquí en México, sino en toda Latinoamérica. En muchos casos con un fin sexual por sus superiores o compañeros de trabajo, y que por esa necesidad económica dichas conductas son permitidas para que los trabajadores sigan en esa permanencia laboral. Pero también es necesario, y es una invitación que hago a todos los colegas que estamos presenciando este espacio, que es necesario que la sociedad tengamos la cultura de denunciar este tipo de delitos, ya que el mobbing, pues aparentemente a nivel Latinoamérica es una realidad que nadie quiere ver, una realidad que pues existe desde hace muchos años, pero que apenas se está retomando. Es una triste realidad que no se dé una solución para erradicar esta conducta, pero también hay que conocer que denunciar falsamente el mobbing tiene consecuencias legales y ocasionadas a personas que se les imputan este delito, pues les representa no nada más problemas legales, sino también de salud, tanto como mental como física. Y pues es un momento de tener pues una reflexión a nivel nacional o internacional de si vale la pena a veces intentar dichas conductas, a buscar que nosotros como profesionales, abogados del derecho, peritos del derecho, a ser un poco más éticos en este tipo de circunstancias. Cuando sean realidades hay que defenderlas y hay que asumir esas responsabilidades, pero cuando sea caso contrario, pues también hay que saber cuándo decir no. Y por ese hecho de obtener un beneficio personal dentro de esos ámbitos laborales, podemos perjudicar a otro tipo de derechos sobre las personas. Esa es la reflexión que invito a todos. Esta obra denominada El Mobbing, una realidad o estrategia de permanencia laboral, es sobre todo pues una reflexión en los ámbitos profesionales a que seamos más sensibles, a que podamos erradicar este tipo de conductas y sobre todo en el ámbito profesional, como nosotros como abogados, seamos éticos y buscar mejores estrategias para el mundo laboral de las personas. Muchísimas gracias. Con esto concluyo. Les agradezco muchísimo. Muy bien, estimado doctor, excelente disertación, la verdad muy interesante esta perspectiva comparada que nos comparte, pero sobre todo, bueno, felicidades por la publicación. Esperamos que esto pudiera difundirse a nivel internacional, y porque desde luego el común denominador yo creo que rige a nivel no solamente de México, sino de varios países.
Vamos con algunas preguntas. Por aquí en Zoom, María Augusta Vignolo nos dice, buenas tardes. En el moving no debería estar fuera el ámbito sexual porque eso ya está tipificado en el área penal. Ok. Bueno, efectivamente, yo creo que la normativa penal, pues bueno, si ustedes nos vamos al apartado respecto a los delitos del tema sexual, lo vamos a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque hemos hecho una malversación o hemos confundido esa interpretación en de qué es un acoso laboral, un acoso sexual o un hostigamiento sexual con la figura del mobbing, que sí tiene que ver a veces la pretensión sexual, pero el tema es para tipificarlo en un diferente contexto. Y efectivamente muchos de los países están dando una interpretación no inadecuada, pero que a lo mejor la figura normativa o la tipificación dentro de los códigos penales tendría que ser específica y en otro rubro. Si me permiten ahí contemplar, digo, a veces la finalidad es obtener una pretensión sexual, pero no en todos los casos se pretende ese esquema. Entonces yo creo y considero, si me lo permiten, esta es una tipificación que debe de tener una variante en dos esquemas diferentes en los códigos penales. Muy bien. Marco Cajamarca nos dice, ¿qué alcance tiene el moving en el campo laboral, tomando en cuenta que gran parte del morbo existe es en el ámbito sexual, como también lo está el acoso laboral? No existe una ley que reprima estas situaciones que se dan en el campo laboral. Sabemos que existe como delito en materia penal con otra connotación jurídica. Bueno, yo pensaría que está íntimamente ligada con la pregunta que acabo de responder, así que voy con la siguiente, que la formula Luz. Dice, ¿a qué instancia podemos recurrir si sufrimos acoso laboral y en nuestra legislación nacional no existe normativa en ninguna área que lo regule? Uh-huh. Fíjense que es importante. Nosotros en nuestras normativas laborales tenemos una fracción, les voy a compartir aquí la Ley Federal del Trabajo en el artículo 51, fracción segunda. Nosotros establecemos que cuando, en el caso, digamos, empresa privada, cuando el caso de que el empleador permita, tenga conocimiento o que en su caso sea, en términos generales, el victimario, es una justificación donde se acredita la conducta o la falta administrativa. Pero esa falta administrativa lo vamos a llevar en el ámbito laboral y lo podemos contextualizar en el esquema penal. Digo, el acoso laboral en diferentes países lo contraponen, lo tratan de interpretar similarmente. Incluso pues se adopta y se sanciona como el acoso sexual o el hostigamiento sexual. Pero a final de cuentas, eh, creo que en los países, en las normativas que no contienen ese tipo de circunstancias, yo en lo particular, cuando una institución, cuando un país, la soberanía interna no contempla esta normativa, tenemos que escalar a circunstancias internacionales. Hay que recordar que tenemos una corte internacional, una corte penal, tenemos una comisión de derechos humanos donde pues nos ayudan en estos esquemas. Yo les contemplo las normativas. Por ejemplo, hay un caso en específico en Costa Rica que no ha sido tocado mucho, donde un trabajador de una institución pública de seguridad tiene una serie de hechos donde incluso lo agreden sexualmente. Las prácticas o los usos y costumbres que tienen los temas de seguridad pues salen de los límites permitidos. En este esquema pues lo violaban, lo acosaban, le introducían objetos, dándose no nada más el mobbing, el acoso y la violación. Entonces se tuvo que escalar porque las cortes marciales, las instituciones jurisdiccionales pues no le dieron el auge o la interpretación definitiva, pero el abogado metió esquemas
en la Corte Internacional de Derechos Humanos y le da vista a otros esquemas diferentes de forma internacional para poder abarcar estos esquemas. Esta pronunciación de si no tenemos una ley debe de consistir ciertas faltas administrativas que le permitan a la normatividad penal dar ese seguimiento de sanción, porque no, hasta ahorita pues no he visto una conducta que no esté regulada o asimilada. Otros van a decir, los abogados penalistas me van a estar diciendo, oiga, pero el derecho penal no se realiza por analogía, pero ¿qué creen? Que cuando hay circunstancias que degradan la integridad de una persona, no se busca una analogía, pero se busca el delito que cuadre la tipicidad de la conducta administrativa. En ese sentido. muy bien, doctor. Narciso Martínez Rodríguez nos dice desde México. En México, ¿qué institución se encarga de atender estos asuntos? Luego dice, un servidor fue víctima de este acoso laboral, denuncié ante Derechos Humanos y ésta se declaró incompetente para investigar esta cuestión. Ok. La pregunta sería, si es en un tema institucional, la denuncia ante Derechos Humanos hay que verificar cómo fue determinante el agravio o el derecho humano violentado. ¿En qué sentido? Porque hay que recordar que Derechos Humanos interviene cuando hay esta conculcación de esos derechos, pero cuando hay similitud de delitos, hay que hacer un antecedente en el tema administrativo, esto llámese Comisión Nacional, Estatal o Municipal de Derechos Humanos, para que sea nuestro precedente ante una denuncia. Una denuncia, si es privada, pues ante nuestra agencia del Ministerio Público de la localidad. Si es por un servidor público en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, donde ellos tendrán que determinar si hay, si cubre con los elementos del delito. Pero en este caso, sí me gustaría ver en particular a lo mejor el caso de cómo se ingresó a la Comisión de Derechos Humanos, porque cuando no te van a aceptar aquí en México tu demanda, tu queja o tu denuncia por la conculcación de derechos humanos, cuando tu agravio no es específico, porque a lo mejor podemos contar nuestra historia, pero se declaran incompetentes porque ellos a criterio de las comisiones estamos ante posibles delitos, no a conculcación de derechos humanos. Hay que ser precisos en nuestras denuncias en ese esquema de cuál es nuestro agravio, cuál es el derecho humano que nos está violentando este tipo de conducta. Excelente, excelente, estimado doctor. Aide Peralta nos comenta, nos dice, en Ecuador está tipificado como infracción administrativa y sancionada con destitución en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Código del Trabajo. Luego tenemos otro comentario de Fernando Anselmo Escobar, dice, doctor Hernández, resulta triste que el fenómeno del moving se presente en su mayoría en el Poder Judicial mexicano y cuando es denunciado, los afectados son precisamente los denunciantes y los victimarios continúan haciendo daño. No sé si quisiera tal vez comentar algo al respecto, doctor. Sí, mire, yo creo que se ha vuelto un fenómeno que a veces ese abuso de poder, yo les comentaba ahí pues una experiencia en el ámbito de las instituciones públicas. Les voy a comentar un poco, acabo en diciembre pasado de dejar de ser titular del órgano interno de control, una contraloría, y es muy lamentable, pues a lo mejor comentarles que a veces esa manipulación normativa, y más en el Poder Judicial, que es el que tendría que protegernos a los trabajadores, a los ciudadanos, a las personas, en esos ámbitos, pues la triste realidad que es la protección para estos victimarios. Pero pues miren, yo creo que no hay que quedarnos en una sola instancia. Tenemos diferentes instancias, tanto locales, regionales, por faltas administrativas o por delitos. Tenemos instituciones internacionales. Hay que recordar que la OIT también tiene organizaciones que defienden en los esquemas
internacionales este tipo de conductas. Entonces yo creo que es necesario buscar y buscar, no nada más en lo regional, en lo nacional, sino en lo internacional, porque cuando hay movimiento, cuando hay precedentes, cuando nosotros generamos un precedente, estamos defendiendo no nada más a uno, sino a muchos países, muchas circunstancias sobre este tipo de temas. No lo voy a negar, pero sí, creo que no nada más en el Poder Judicial, sino en toda institución existe este tipo de circunstancias, pero yo creo que nosotros, tanto investigadores como abogados postulantes, como autores, redactores, como desde cualquier ámbito, nuestra trinchera laboral, tenemos que ir haciendo un precedente para dar un alto a este tipo de circunstancias. Y efectivamente, lejos de tener un beneficio, pasamos de ser de víctimas a victimarios o viceversa, de victimarios a ser víctimas. Es una triste realidad que con el precedente vamos a buscar la modificación social y normativa de este tipo de conductas. Excelente, doctor. Y bueno, con una última pregunta, ¿qué sugerencias nos podría dar usted a raíz de esta investigación como para que los abogados defensores puedan hacer una defensa adecuada en cuanto a los elementos probatorios, ¿no? Porque claro, entre otras cosas se decía, bueno, es posible que se utilice una estrategia que usted la llamaba vertical ascendente para irse en contra de la autoridad, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer, digamos, ahí seguramente la autoridad, como no tiene idea que se van a confabular en su contra, entonces, ¿qué elementos probatorios podría tener esta autoridad? Y por otra parte, también el vertical descendente, como usted nos enseñaba, ¿qué hacer por parte de los trabajadores? Porque claro, muchas veces sucede que los trabajadores, digamos, tanto en el sector público como en el sector privado, que afrontan esta problemática, no tienen muchas veces elementos probatorios y sus autoridades, sus jefes, lo que hacen es decir, bueno, pues, ¿cómo van a considerar acoso laboral si es que yo lo que le estoy solicitando son cuestiones propias de la relación laboral? Y claro, muchas veces están escondidas en esas disposiciones que le da la autoridad. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hubo un caso en el que a una secretaria su jefe le pedía que haga por lo menos 80 oficios diarios y los entregue y los notifique y todo. Entonces, vaya, era una carga laboral excesiva y cualquiera puede decir, no, pues, o sea, lo que le solicito es que cumpla con su trabajo. Pero luego se determinó en sede judicial que en realidad eso constituía una forma de acoso. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Miren, les voy a dar ambas vertientes, porque creo que hay muchos abogados aquí postulantes que pueden decir, a ver, ¿cómo defiendo yo un caso de mobbing o cómo acredito un caso de mobbing? Así como instituciones tanto investigadoras como judiciales en este esquema. Este pequeño libro que ha sido muy digerible, pues es una investigación que no nada más ha servido para un precedente teórico, sino también trae las vertientes para nosotros utilizarlos en el ámbito de la postulancia. ¿En qué sentido? Yo les hacía referencia sobre las características de los 10 comportamientos más frecuentes que evidencian la existencia de la conducta del mobbing. Para el caso de que un órgano investigador o un juez, ¿qué es lo que debe de acreditar? Es estos lineamientos que las cortes, en el caso de aquí la Suprema Corte de Justicia, las Cortes Supremas de diferentes países de Latinoamérica han adquirido ese criterio a nivel internacional de la OIT, porque esta característica pues no hay vuelta atrás. Este es un esquema en materia de salud, en materia médica, que no puede transgiversarse. Este es un esquema que si no lo acreditas, no puede haber delito. Entonces, un órgano investigador, un órgano jurisdiccional, una persona que sea asesor jurídico dentro de los sistemas penales, llámese de oralidad o acusatorios, si no acreditan esos 10 comportamientos
que determinan el móvil, no va a prosperar su delito. Pero ¿qué pasa? También en este manual, en este pequeño libro, también hacemos referencia de aquellas características cuando hay un falso móvil. Pues bueno, ¿cuándo vas a detectar que un hostigador que no es hostigador? Digo, es denunciado, pero no es. Las circunstancias de cuando utiliza comunicación paradójica, cuando no hay engaño, cuando suele presentar un trastornos mentales como paranoia, una personalidad delirante o disocial, cuando se siente seguro o convencido y que no le preocupa la resolución del conflicto y no busca un acuerdo. Esas son, ¿no?, las esquematizaciones de nosotros para hacer una defensa del móvil. El falso acusado pues trata de disimular una pobre capacidad y recursos personales, hará intentos de denunciar el móvil de forma anónima, utiliza mecanismos de defensa de la proyección. Ok, para darle una contestación más textual, para poder acreditar el móvil, deben de acreditar la sistematización de la conducta. Esta sistematización de la conducta de todos estos actos repetitivos de sobajación, de humillación, de todos estos comportamientos que nosotros derivamos y que hacíamos referencia para evidenciar la existencia del móvil. En materia judicial, ¿cómo lo vas a acreditar? Con testigos. La pericial en psicología forense, porque es importante, y no nada más en México, sino en Latinoamérica. Esta dictaminación psicológica determina las características de las secuelas que puede tener una persona o no. Muchos me dicen, ¿y esta dictaminación determina la existencia o no del móvil? No, no la determina, porque hay que recordar que la acreditación del delito en sus 4 elementos o 5 circunstancias normativas, cada una tiene una funcionalidad, pero si ustedes adecúan esos elementos con los comportamientos del móvil, van a tener una acreditación certera del tema. Y esta dictaminación psicológica forense, cuando hay una partitura, un rebustamiento del esquema, es lo que les va a ayudar a acreditar un esquema similar, pero también es determinante para ahora sí figurar la no existencia de un delito. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, como decíamos, se prestan para ser falsos denunciantes, falsos testigos, pero cuando los sometes a este tipo de dictaminaciones y en específico la pregunta que le deben de hacer al perito, ¿tiene secuelas de ser víctima del móvil? En un interrogatorio, en un contrainterrogatorio en materia penal o en el tema administrativo, para la acreditación de la falta administrativa, cuando dice el perito no existen circunstancias o secuelas para determinar que haya sido víctima de, o para un falso testimonio, porque también para el falso testimonio la personalidad, las circunstancias, las formas anímicas que cada uno de nosotros presentamos en un juzgado, en un ministerio público o en una autoridad administrativa son indispensables. Y si ellos no coinciden con lo manifestado, con las otras variantes que se tienen que acreditar o desacreditar dentro de los elementos del delito, son necesarios para que ustedes tengan una buena postulancia para defender o para acreditar el delito o la falta administrativa del móvil. Esas son las circunstancias, ese es el tip para todos los abogados. Nosotros como asesores jurídicos, por lo regular, esa es nuestra participación. Cuando hemos hecho defensa de servidores públicos, de propios patrones, pues nosotros partimos de ese examen psicológico para aceptar el caso o no, porque de ahí determinamos cuándo lo han cometido, cuándo no, y pues ustedes determinan como abogados postulantes, como jurídicos institucionales, cuándo defender y cuándo no. Es cuanto, doctor. Excelente, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por su magnífica ponencia, felicidades por la obra y bueno, gracias. No podríamos dejar de sugerir, por supuesto, a nuestros participantes, sobre todo que se encuentran en México, cómo podrían ellos adquirir su publicación,
con quién tomar contacto, cómo sería esa adquisición, doctor, para las personas que están interesadas aquí en la red. Doctor, mire, la publicación está a nivel internacional. No sé si me permitiría pasarles los enlaces donde lo pueden adquirir, les llegan por paquetería, incluso pues hay Perfecto. un tema digital, si ustedes me lo permiten, se los puedo compartir a través del chat. Sí, o me los envía, doctor, por WhatsApp y yo les hago llegar a todos los grupos. Perfecto, Sí, sí, si me hace favor, sí, yo sí. unos minutitos ahorita les mando los links de esa parte y para que puedan adquirir la obra. La editorial, pues bueno, es Hola Internacional, Hola Publishing Internacional, tiene presencia en más de 150 países, y el libro pues está en diversas plataformas, tanto de México como de Latinoamérica, y pues está en físico y en digital para poderlo hacer. Esto se generalizó no nada más para el tema México, es para el tema Latinoamérica, porque estos son criterios que han adoptado tanto la Corte Internacional de Derechos Humanos, la OIT, y otras instancias con el tema del convenio 190, para que tanto investigadores como abogados postulantes como servidores públicos tengan una base definida en este tema, doctor. Excelente. Doctor, en medio de esta despedida, casi despedida, nos levantó la mano Edgar Cadena. Por favor, podríamos escuchar su pregunta. Con gusto, Edgar, con gusto. muchas gracias, doctor Cadena, lo escuchamos. Doctor Cadena, por favor, encienda su micrófono. Bueno, creo que capaz que levantó la mano por accidente, no sé, porque no habla el doctor. Bueno, en este caso, estimado profesor Hernández, le agradezco infinitamente por acompañarnos una vez más y usted pues ya prácticamente es de la casa, ha estado con nosotros en algunos espacios y para nosotros es un honor. Siempre bienvenido, estimado doctor. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Le agradezco enormemente, doctor, a Latin Juris, sobre estos espacios porque son, yo creo que realidades en el tema normativo y que pues no nos queda más que agradecer esta participación y en verdad de corazón espero haber aportado en sus vidas laborales, en sus esquemas profesionales, un pequeño granito con esta plática. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Hernández. Estamos absolutamente seguros de que ha sido una ponencia de muchísima utilidad y ya el tiempo nos dirá también el alcance, porque todas las conferencias están posteriormente grabadas y registradas en nuestro canal de YouTube para la revisión a perpetuidad. Así que felicitaciones y asimismo agradecerles a todos ustedes, apreciados cursantes, por habernos acompañado en esta jornada. Nos veremos entonces el día de mañana con la última sesión de esta semana, continuando con este programa en Derecho Laboral Público y Privado. Que tengan todos ustedes muy buena noche, muchísimas gracias y feliz descanso. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.